¿Cuántas veces les pasó de preguntarse, ¿realmente puedo con esto? Pudo haber sido con un primer trabajo, un parcial o hasta el formar una familia. Pero estoy muy seguro que en todos esos casos habrán sentido tres emociones: la incertidumbre, el miedo y finalmente la confianza. Esa seguridad que surge cuando, pese a las dudas iniciales, nos damos cuenta de que sí, de que podemos lograrlo y que podemos seguir para adelante. En mayo del año pasado me contacta Juan, el director, y me ofrece ser el productor ejecutivo de un cortometraje para el Inca. Hasta ese momento los dos veníamos trabajando en lo que inicialmente iba a ser nuestra tesis, un proyecto de otras magnitudes, posiblemente más chico. Entonces teníamos que decidir con qué proyecto quedarnos, si hacer un corto para nuestra tesis o hacer cine. Ya se habrán imaginado lo que elegimos. Fue un camino muy lindo en donde tenía que poner en práctica un montón de cosas que había aprendido en la carrera. El primer paso fueron los sindicatos. Ustedes ya se imaginarán, SICA y Actores, dos sindicatos muy importantes en este medio y en esta industria, a los cuales dejaba de lado como un papel, como un convenio colectivo de trabajo, y se convertían en un diálogo frente a frente para poder llegar a un acuerdo y convenir cómo trabajar en este proyecto. Primero nos encontramos con SICA, con quienes tenía el Inca un convenio ya firmado y que a nosotros nos pautaba unas reglas. Pero igualmente tuvimos que convenir con ellos porque teníamos que llegar a un acuerdo en los honorarios que tendría el equipo técnico. Obviamente no se trataba solamente de cuidar el presupuesto, sino de cuidar la calidad artística. Fueron varias las reuniones, no les voy a mentir, que tuvimos para poder llegar a convenir y tener ese punto intermedio donde podamos cumplir con todos los requisitos. Por otro lado, estaban actores que no tienen un convenio, sino que tienen como una especie de acuerdo. Digo especie porque no hay nada sobre los papeles. Y entonces, obviamente, nosotros teníamos que identificar qué posibilidades y qué limitaciones nos daba ese pseudo acuerdo. Fue un diálogo mucho más corto y más preciso, pero bueno, también nos llevó un tiempo que de vuelta tenía que dejar de lado ese convenio colectivo para enfrentarme a la realidad y entender que estaba en el aquí y en el ahora y que tenía que hablar con ellos. Otro punto importante en este proceso fue la red de contactos, que estoy seguro que desde el CPU de la carrera nos dicen formen una red de contactos, networking, porque es lo más importante. Y entonces entendimos que así lo era, porque cuando el proyecto llega a mí, identifico que estaba presupuestado doble por encima de lo que era el premio del Inca. Entonces teníamos que encontrar socios estratégicos que nos permitan que el diseño de producción pueda cumplirse. Así empezamos un diálogo con municipalidades, personas y contactos que a nosotros nos ayudarían fundamentalmente a encontrar las locaciones, porque ustedes lo vieron en el corto, ya no filmábamos en una casa o en una habitación, tuvimos que filmar en una terminal de micros, en una ruta desolada y arriba de un micro de larga distancia, que estoy muy seguro que no son decorados fáciles de obtener. Entonces empezamos a contactarnos con distintos municipios, lo cual desencadenó un vínculo con el municipio de Marcos Paz y con el municipio de Merlo, que nos brindaron muchas soluciones y aportes en logística que permitieron que no tengamos que prescindir de ningún aspecto artístico que el director tenía en mente. Pero además de esta red de contactos con las municipalidades, hubo una red de contactos que para mí personalmente fue mucho más importante. ¿Por qué? Porque era la del equipo técnico y el elenco. Por primera vez me enfrenté a un proyecto que tenía que postergar su rodaje. Y no era un contexto normal. ¿Por qué lo digo así? Porque la universidad, siendo todos alumnos en pos de aprobar una materia, obviamente vas a lograr coordinar y decir, bueno, se suspendió hoy, pensémoslo que vamos a estar todos disponibles.
Acá, lo normal es pensar que el equipo técnico y el elenco era una contratación eventual y si sus agendas no lo permitían, teníamos que romper vínculos y buscar otras soluciones. Pero nos encontramos con personas que veían más allá del proyecto como un trabajo. Entendieron que nosotros tres, que somos Juan, Fer y yo, los tres tesistas, como nos llamamos, teníamos una pasión volcada por materializar este corto y por cumplir nuestro sueño de recibirnos. Fue eso lo que los conectó y les hizo pensar, no, che, si el proyecto se suspende una vez más, vamos a estar. Y si se suspende una vez más, vamos a estar. Porque lo que importa es contar esta historia, porque lo que importaba era acompañarnos entre todos. Entonces, de esa forma, formamos una red de personas, que no son contactos, son personas que iban más allá de ese vínculo laboral y que se convirtió en un vínculo personal. Como les contaba, el rodaje se nos suspendió en septiembre y recién terminamos filmando en febrero. ¿Se imaginan que ese rango de tiempo podría haber cambiado todo en el medio? Y la verdad es que no. Las personas que tuvieron que abandonar el proyecto lo hicieron porque se superponía con otro proyecto que ya tenían acordado. Nadie se fue porque dijo, no, che, este proyecto no da para más. Porque el proyecto se mantuvo sólido porque las bases de las personas estaban sólidas. También nos sucedió lo mismo con el equipo de postproducción, pero hubo un cambio. Nosotros cuando encaramos la postproducción, ya teníamos en mente que las cuotas de Inca no iban a estar cuando nosotros las queríamos. Ya nos pasó en el rodaje, no podía volvernos a pasar en la postproducción. Entonces nos fuimos honestos a nosotros mismos y entendíamos qué condiciones de trabajo podíamos cumplir y hasta dónde podíamos llegar. Y fue esa honestidad la que nos permitió trabajar con las personas que desde el desarrollo habíamos identificado que tenían que ser el equipo de postproducción, ya sea Gonzalo Greco en el color, el equipo de Cromo Música en la postproducción de sonido o Javier que hizo el VFX. Porque lo importante en cada proyecto es serse honesto. Por algo pensamos un diseño de producción y por algo identificamos cuál es nuestro techo y cómo podemos llegar hasta ese punto. Y si hay algo que nos caracterizó durante todo este proyecto es llenar el vaso lo más arriba posible. Casi al límite, pero nunca pasarnos. Porque entendíamos que si nos pasábamos, corría riesgo todo, realmente todo. Porque teníamos una financiación que estaba casi en su totalidad atada a la liberación de las cuotas del Inca. Pero si hay algo que hablé con varios profesores, con Nora y con muchos compañeros, y es que es algo que me pone contento, que se los puedo contar, y es que nunca tuvimos una deuda. Mi Excel se convirtió en un cash flow largo, semana por semana, gasto por gasto, y en ningún momento el número estuvo en rojo. Porque fueron decisiones financieras que acompañaron a las posibilidades del proyecto y que nos permitieron a nosotros nunca estar en riesgo ante una situación que podría realmente devastarnos y que siempre tuvo el foco en cuidar la integridad de Juan, que era el responsable ante la parte legal de todo el proyecto. Entonces, esta financiación, estuvo pensada siempre para cuidar e ir acorde a la liberación de las cuotas y a las posibilidades del proyecto. Y obviamente, nombré sindicatos que incluyen honorarios, fondo gremial, cargas sociales, nombré equipo técnico, nombré contratación de servicios de postproducción, nombré financiación, que todo eso se reduce o se incluye en realidad a las rendiciones, que fueron el aspecto que más me gustaron y que más disfruté cada vez que tenía que hacerlas. ¿Por qué? Soy una persona que le encanta el Excel. Desde que entré a la carrera y me di cuenta que por producción incluía un Excel, me emocioné. Porque realmente me gusta, es una herramienta que disfruto y el momento de hacer las rendiciones era un momento donde yo me sentaba, mi computadora, la música que me gusta y me ponía a organizar y ordenar y desglosar cada gasto, cada comprobante de pago, cada factura, cada comprobante de AFIP
de forma que todo esté ordenado, porque yo sabía que era esa organización la que a nosotros nos iba a brindar una seguridad a la hora de hacer las rendiciones. Y podría decirles que trabajar con el Inca fue como subirnos a una montaña rusa. A todos nos hubiese encantado que sea tranquila, pero por dentro sabíamos que iba a estar llena de giros bruscos e inesperados que iban a hacer que nos adaptemos sí o sí para seguir en el camino. Y en definitiva, todo esto que les mencioné antes estuvo lleno de desafíos y giros que me hicieron buscar soluciones. Pero todos eran escenarios que ya me habían comentado profesores y tutores. Pero en la tercera jornada de rodaje, ahí les puedo decir que me tuve que enfrentar a un desafío nunca antes estudiado en la universidad. Esta tercera jornada se desarrollaba en el medio de la ruta, en el acceso a Plomer. Nosotros teníamos que filmar un atardecer. Bien saben ustedes que un atardecer te da un margen entre 30 y 60 minutos, nada más. Y como el tiempo era acotado, acordamos con el municipio de Marcos Paz y de Las Heras realizar un corte de esa ruta. Todo estaba bien y realizamos ese primer corte. Personalmente me fui acercando vehículo a vehículo, les explicaba el motivo y obviamente les pedía disculpas por la situación. Todos lo entendieron bien, supieron esperar y hasta ahí venía todo bien. Levantamos el corte, pasaron los autos y tuvimos que realizar el segundo corte. Ahí se desarrolló un conflicto. Llegan dos camionetas con sus familias a bordo y las primeras personas que se acercan a explicarles son el personal de tránsito que nos estaba acompañando. Pero estas personas se bajan, enfurecidas, dispuestas a pasar sí o sí con sus camionetas con tal de no esperar. Eran gritos, gritos y gritos y enojo que yo lo escuchaba en off, porque yo estaba acá con el handy hablando con el asistente de dirección, preguntándole cómo venía el rodaje, si venía todo bien, si estaban avanzando, si estaban cumpliendo con lo que se tenía previsto. Hasta que en un momento escucho, si quiere puede hablar con el productor. Claro, yo ahí me doy vuelta y me hago cargo de esa situación, porque soy el productor. Hasta que escucho, ¿y cuál es el productor? ¿Quién es el productor? Ustedes se imaginarán que estábamos en una ruta deshabitada. No había ni una sola casa. Y donde esta persona estaba mirando, literalmente estaba yo, solo. Es decir, las probabilidades de que yo sea el productor eran altísimas. Pero claro, yo no lo juzgo. Para él, el productor debería ser una persona de traje, con apariencia adulta. Y en cambio, estaba yo, todo flacucho y recién afeitado, que parecía de 17. Pero bueno, a pesar de esta situación cómica, yo me acerqué a hablar con esa persona y le expliqué el motivo del corte y obviamente yo entendía su enojo. ¿A quién le gusta tener la calle cortada? Pero a pesar de mi explicación, él seguía sin entender y quería avanzar, quería avanzar. Y fue tanto el nivel de violencia que fue escalando que tuvo que intervenir la policía que estaba presente. Pero no sirvió de nada. Esta persona quería avanzar y estaba dispuesto a hacerlo, entonces rápidamente me alejé y empecé a comunicarme con el equipo para preguntarles si era posible levantar el corte. Eran griteríos y eran tan, pero tan fuertes que imagínense que el sonidista llegó a escucharlo con el micrófono que estaba a más de 3 cuadras de distancia. Un delirio total. Pero por suerte, esa situación se pudo solucionar. Levantamos el rodaje, pasaron los autos y terminamos esa jornada exitosamente. Y en sí todo el rodaje fue exitoso. A pesar de estos desafíos y estos contradichos que suceden en el medio, pudimos filmar y tener todo el material que el director había pensado. Y para nosotros eso fue un gran logro. Y el camino fue muy largo. Y lo normal sería decir
que fue nuestro trabajo lo que nos hizo seguir de pie. Pero la realidad es que no es solo eso. Todo este proceso me rodeó de docentes, de tutores, familia y compañeros que me apoyaron enormemente y que hicieron que este proyecto no quede guardado en el cajón de los malos recuerdos. Y volviendo a mi introducción, Inimputable fue el primer cortometraje que puso en jaque todos los conocimientos que obtuve en estos 4 años de carrera y logró que muchas veces me cuestione si estaba preparado para ser el productor de un proyecto de estas magnitudes. Y la realidad es que no sé si lo estuve, pero lo que sí sé con seguridad es que estoy mucho más preparado para el siguiente. Muchas gracias. Bien, Mateo. Gracias. Muy bien, Mate, me encanta. Me gusta cómo lo estructuraste, cómo hiciste el pitch, cómo le diste storytelling, bueno, todas esas aventuras. Sabés que armé una clase de historias breves por tu proyecto, así que te estamos acompañando con Pame y equipo desde el día cero. Así que nada, un orgullo enorme. Yo no tengo mucho más para decir, no sé los chicos, pero para mí es un orgullo tenerte hoy acá y siempre ha sido un orgullo tenerte como alumno y acompañarte en toda esta aventura. Así que gracias. A vos. Bueno, tomo la palabra yo. Bueno, Mateo, la verdad que te he visto en todo este proceso o sea, y siempre me llamó la atención la madurez con que lo encarabas, ¿no? Y es una madurez que, que no es tan común encontrar, ¿no? Que es esto de darte cuenta el desafío que tenés por delante y encararlo sabiendo que es un desafío y sabiendo que quizás no estarías a la altura, ¿no? Como esa cosa de poder medirte, medir tu capacidad y darte cuenta de lo que tenés que hacer y tener hasta cierto pavor por lo que viene. O sea, eso para mí siempre fue un indicativo de tu madurez para encararlo. Nunca dudé que pudieras hacerlo, pero me gustaba ver que vos dudaras, ¿no? Eso para mí o sea, era una señal muy clara de que eras consciente de lo que estabas haciendo. Y justamente producir tiene que ver con tener conciencia de lo que pasa. De lo que pasa ahora y de lo que va a pasar mañana y de lo que va a pasar dentro de un tiempo. Tengo muy presente el momento también de cuando te atrasaron la cuota del Inca y tenías el rodaje y no llegabas. Y también en ese momento me gustó ver cómo, ante eso que era un baldazo de agua fría, que era, bueno, era una catástrofe, eh, también te vi que pensabas en qué hacer. O sea, no te metiste abajo de la cama a esperar que pase la tormenta, sino que estabas ahí dándole tranquilidad a los demás, ¿no? Y comiéndote vos todo ese nerviosismo, ¿no? O sea, como, o sea, no que no le dabas importancia, sino que vos te lo comías, lo procesabas y a los demás les dabas tranquilidad. Y, y yo creo que hoy el resultado tiene que ver fundamentalmente con eso. O sea, estoy seguro, por todo lo que atravesaron, que el proyecto no hubiera llegado a buen puerto si vos no hubieras sido el productor. Y además, con un, eh,
otro gran talento para mí que debe tener un productor, que es el bajo perfil, ¿no? El saber que estás trabajando, poniendo toda tu capacidad en función de, en este caso, el sueño de Juan, y poner, o sea, saber, o sea, saber ocupar ese rol que es de ser el que sostiene el laburo y no sale nunca en la foto, ¿no? Que el que sale en la foto es el director y nosotros los productores, mientras el director está posando para la foto, nosotros estamos alrededor corriendo para que todo funcione. Eh, todo eso me da, me hace asegurarte realmente que va a estar todo bien. Y encima la presentación que acabamos de ver, eh, te enfocaste en aquello que justamente mejor revela a dónde estuvo tu trabajo, ¿no? A dónde estuvo lo que tuviste que hacer. Eh, Incluso nada, que te pares frente a la cámara y nos presentes todo esto, también es una señal de madurez y de capacidad. Y encima el corto está muy bien, ¿no? O sea, además de todo esto, porque podríamos estar hablando de alguien que hizo bien su trabajo, y bueno, pero el corto encima está muy bien, ¿no? Así que, o sea, no tengo más nada para decirte, o sí tengo muchas más cosas para decirte, pero ya seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando, porque ojalá nos volvamos a encontrar muchas veces. Pero con respecto a esto, me parece que has hecho como el camino ideal que todo aspirante a productor yo quisiera que hiciera, ¿no? O sea, haber visto todo tu desarrollo con este proyecto, incluso desde el momento que decidiste hacerlo, ¿no? De decir esto, bueno, uy, tomo esto como, que era el desafío más grande, tomar este trabajo como trabajo de graduación. De ahí en más, para mí ha sido ejemplar en todo. Y sos un orgullo para la carrera, para la Facu, para nosotros como profes. Así que te agradezco enormemente la posibilidad que nos das de estar asistiendo a este momento tuyo. Me gustaría llenarte de preguntas, pero ha sido tan claro en todo que no tengo más nada para decir. Así que muchas gracias. Bueno, Mateo, antes que nada, agradecer por la invitación a ser parte de tu mesa, eh, cosa que me pone muy contento. Realmente estoy conmocionado de escucharte. Primero quiero resaltar tu calidez por sobre todas las cosas, ¿no? Tu amor por lo que haces, por lo que estás decidiendo, digamos, como camino, ¿sí? Y la fe, digamos, que vos pones en juego en cada una de tus palabras, pero también haces un acto estético en tu manera de comunicarlo, que es parte también del sentido del espectáculo, ¿no? Que requiere y el mecanismo de seducción que requiere cualquier productor y que es sumamente importante. Así que no es casualidad que te estén acompañando todas estas personas, me parece que tiene que ver con ese amor, digamos, y hay una buena madera en juego. Te planteo esto, digo, por sobre todas las cosas, porque antes que nada somos sujetos antes que objetos de trabajo. Y eso no lo tenés que perder nunca de vista, ¿no? Y siempre poder hacer ostentación como lo estás haciendo en estos precisos momentos con nosotros acá. Así que eso quiero festejarlo y agradecértelo también, al igual que lo que te plantea Pablo. Así que, en primera instancia, esto, ¿no? Y pensaba, ¿no? En muchas veces, digamos, ¿no? Cómo el cine se ha preocupado en contar, digamos, al cine también, ¿no? O sea, el cine dentro del cine, ¿no? Y empieza a trabajar sobre diferentes roles, ¿no? Y las funciones. Y una de ellas es la del productor, ¿no? Justamente, al cual lo pone frente a la vicisitud, ¿no? Y al imprevisto.
Y generalmente es donde empezamos a sentir todas las destrezas creativas, ¿no? De un productor, ¿no? Que pone en juego, digamos, un eje de tensión, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza ficcional, ¿no? Pero el impacto de lo real. ¿Bien? Y cómo hacer, digamos, comulgar esas dos islas, ¿no? Y transformarlas en conceptos para ver cómo se fluctúa de un lado a otro. Y yo creo que en tu bitácora en estas pequeñas anécdotas, muchas que nos contás, me parece que es un ejemplo fundamental, ¿no? Eh, es como que uno se enfrenta, entre comillas, a muertes permanentes, ¿no? O sea, y trata de sortearlas. Entonces, pienso en el mito de Sísifo, ¿no? O sea, se me viene a la cabeza, digamos, que nada que ver y tomo de otro discurso, ¿no? Cómo Sísifo es castigado por esquivar la muerte 2 veces para llevar la piedra a la cima de la montaña, ¿no? Y cuando la pone en la cima de la montaña, esa piedra cae. Bien. Y el tipo va nuevamente y sube para llevarla. Ahora, había algo interesante dentro de ese mito y que me parece que lo quiero pegar un poco con esta elaboración. Porque cada vez que Sísifo llegaba a la punta de la montaña, digo, él sonreía por saber qué es lo que había allá. O imaginarlo, ¿no? Producto de aquella ceguera. Y esto es interesante porque cada uno de los momentos que vos fuiste señalando y que tenían que ver con esa vicisitud y ese imprevisto, ¿no? Te generaba esa sonrisa de alguna manera y buscar tus bastones y buscar tus maneras para poder escapar y también poner el cuerpo, ¿sí? Para ser un faro frente a tus compañeros o frente a lo que sería un equipo de trabajo. Hacer un hecho orgánico. ¿Por qué? Porque hay un factor fundamental que tiene que tener un productor, ¿no? Que tiene que encontrar su equilibrio. Un equilibrio en 3 puntas fundamentales. La primera es en lograr la calidad, la segunda, el costo, manejar el costo, y la tercera, manejar el tiempo. ¿Bien? Ahí es donde está la convicción, en ese eje central, digamos. A cualquiera que le destinemos mayor importancia, vamos a afectar a las otras dos. Indefectiblemente será así. Por eso es buscar ese instante preciso y reflexivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué puede preciarse un hecho productivo? ¿De terminar algo? No. Un hecho productivo tiene que devenir en un hecho estético, ¿sí? Porque el logro reside en esta circunstancia. Y yo creo que la película de Juan, a quien conozco, bueno, ya ha sido parte de nuestras cátedras y demás, y que me pone muy contento, excelente persona también, y no es casualidad que estén juntos, me parece que da cuentas esos 11 minutos de material y de película, ¿no? Que se concentran en un espacio, digamos, y que tiene que ver con la búsqueda de ese scouting, ¿no? De encontrarme en controversia con ese espacio, ¿no? Y el impacto de lo real para llevarlo a esa fuerza ficcional. Cómo construir estos personajes, ¿no? Que van a luchar, ¿no? Por sus objetivos. Porque claro, ¿qué película es la que queremos hacer? Es una cosa. ¿Cómo la vamos a hacer? Es otra también, ¿no? Y por eso nombro el scouting, digo, ¿cómo encontrar en la realidad aquello que surge de algo abstracto? Aparentemente abstracto. ¿Bien? Por lo tanto, me parece que tuvieron un gran logro como equipo. Bien, y creo que han trabajado muy humildemente, y digo, suscribo las palabras de Pablo también. Bien, y eso es algo que te hace entender como una función más dentro de este equipo de trabajo. Bien, porque empezás a transformarte en el agua de tu equipo, justamente, ¿no? Empezás a alimentar también. Así que
ahora se me viene una frase a la cabeza que siempre me persigue, ¿no? Que nada que ver, que es de Rocky 2, nada que ver. La vi cuando era muy pequeño la película y decía, seguir cuando crees que estás derrotado es lo que te hace ser distinto de los demás. Me encantó. Me encantó esa frase. ¿No? Era de Rocky 2, nada que ver. O sea, ni la uno te estoy diciendo, mira lo que te digo. Digo, para no apelar e irme a Bergman o irme a, digamos, a Tarkovsky o a todos los que ya posiblemente has visto. Me voy a Rocky 2, ni sé quién la dirigió, ni sé quién fueron los productores, ni nada. Pero me gustaba la frase y te la planteo para ponerle una nota de color, digamos, a esto y darte la fuerza, ¿no? Y el otro día tuve una tesis, ¿no? Y justamente le dije a un estudiante una de las frases que dijo Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que es, viajo por ir, no por llegar. Y esto es interesante. Por lo tanto, podemos vincularnos, ¿no? Con Mateo, con Sísifo y con Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué no? ¿Sí? En este recorrido que has hecho. Así que felicitarte, darte mi abrazo y bueno, y muy contento de ser parte y haberte escuchado y haberte conocido y haber compartido también con mis compañeros del jurado y con toda tu familia y amigos. Así que agradecerles a ellos también porque es sumamente importante el acompañamiento de la familia y de los amigos también a los momentos de las flaquezas o muchas cosas que suceden en torno a constituir un hecho creativo. Muchas gracias a los tres. Bien. Bueno, vamos a pasar a la elaboración del dictamen, sí. Bueno, ahora aguarden por favor que voy a ir pasando a todos a la sala de espera, ¿sí? Recording stopped. Hay que esperar. No sé si este chico va a aprobar la tesis. Dijo, no sé si este chico va a aprobar la tesis. Lo que le habrá salido, ¿no? Al productor, ha contratado todo esto. Contrató él al profesor. Quiere hacer un corto con todos nosotros. Sí, precisa. Ahí está. Ahí está. A ver. Bueno, ahora si quieren, todos los familiares y amigues pueden prender sus cámaras. Así. Yo voy a volver a grabar y Recording in progress. los jurados van a... Si quieren, los invitados los invitamos a prender las cámaras, así hago la lectura del acta. Mate. Ahí Está, así que estamos. decirles que prendan las cámaras a todos ahí. A ver. ¿Querés decir algo después? Tenés. Decirle que no lo habilita porque es una función de ellos. Ahí me están diciendo que tienen que habilitarles para prender las cámaras. Ahí los habilitamos. No, y en cuanto a decir, gracias por todo lo que me dijeron. Nada, me apoyaron un montón y si bien lo mencioné en la bitácora, fue muy importante sentir ese acompañamiento en todo este proceso que fue hermoso. Esa para mí la palabra. Entonces, gracias, de verdad. Bueno, Mate, amigos, familia, profesores, todos los que están, voy a leer el acta. Voy a empezar a compartir. A las 11 horas del 23 de agosto de 2024 se reúne en Rocamora 41 la mesa examinadora especial según la disposición 02624 integrada por las profesoras Di Marco Guillermina, los profesores Leonel Compañet, Pablo Rato y su tutora
Nora de Chant, para evaluar el proyecto de graduación del estudiante Mateo Merli, la producción audiovisual titulada Inimputable para acceder al título de grado de licenciado en Artes Audiovisuales, orientación producción del Departamento de Autos Audiovisuales, de acuerdo con lo normado por la Resolución 5/12. Finalizada la presentación de su tesis de graduación y la exposición por parte del aspirante, los jurados procedieron a dar sus devoluciones, en las cuales destacaron su madurez y su capacidad profesional de cara al desafío de producir un proyecto de historias breves con las formalidades que ello conlleva, incluso siendo una ópera primista, resaltando el proceso de producción desarrollado, la estrategia, el diseño y las ideas del film presentado. El recorrido y las puntuaciones del estudiante dan cuenta de la importancia capital del rol de productor como parte de un suceso orgánico colectivo indispensable para llevar a cabo una producción audiovisual desde la concepción de la idea hasta su materialización. El jurado destaca el proyecto audiovisual en su totalidad. Y por otro lado, el logro productivo del tesista revela las motivaciones, el rigor logístico, su compromiso y decisión frente a las adversidades para posibilitar el hecho estético. Por todo lo expuesto, el jurado acuerda aprobar la tesis y otorgarle la calificación de 10 por el proyecto de graduación. A las 11:59 finaliza la labor de la mesa examinadora especial. Sus integrantes firman a continuación. Felicitaciones, Mate querido. Gracias. Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere decir algo, es más que bienvenido. Mateo, Nora. Bueno, felicitaciones, Mateo. Gracias al jurado, por supuesto, como siempre, ahí apoyando a los alumnos. Y estoy segura que todo el jurado va a tener guardado el celular de Mateo, porque cuando tengamos que llamar a un productor de la nueva generación, ahí vamos a estar todos con ese celular guardado, ¿no? La verdad que para mí fue una excelente experiencia poder llevar adelante con Mateo esta tesis que, debo decir y confesar la verdad, se dio prácticamente sola, creo que el jurado así lo sabe, porque se ha desempeñado de una manera brillante, brillante, sobre todo en los momentos más difíciles, donde ha sentido alguna duda. Se ha acercado al profesor, algún profesor, y consultar. Y eso es de un valor de no sentirse omnipotente, ¿no? O sea, de poder ir y decir, bueno, consulto, pregunto, che. Y ahí está el valor de los contactos, ¿no? Donde siempre muchos de nosotros hablamos. No mandarse solo y todo lo contrario. Entonces, la verdad que para nosotros también, es un contacto o una persona, como dijo él en un momento, para guardar y para sostener. Así que nada más. Felicitaciones, Mateo. Bueno, Mateo, felicitaciones. Te voy a estar enviando un mail con todas las indicaciones para el trámite de título. Así que bueno, agradecemos a todos los que estuvieron acá en la mesa. Nos vemos la próxima. Un placer, Mary. Nos vemos. Gracias, Gracias por familia, ser por parte. lo que dijeron. Chao, gracias. Gracias. Festejar, festejar. Así es. Ahí te están esperando con el asado, mirá, ahí al lado. Sí, salgo a la puerta. ¿O no? Sí, no, asado no, pero con alegría. Eso sí, seguro. Mantenete cristalino así y tan cálido como sos, Mateo. No lo Bueno, pierdas. gracias por ser parte, Leonel. No lo pierdas. Gracias. Acordate siempre. Un abrazo. Saludos, felicitaciones a tu familia también. A todos ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Recording